Hola, bienvenido a tu canal de Educación Matemática. Hoy vamos a resolver juntos un interesante problema de razonamiento matemático paso por paso. Presten mucha atención. Tenemos 80 bolas de billar, completamente idénticas en tamaño, forma y color. Sin embargo, existe una sola bola entre esas 80 que es ligeramente más pesada que las otras. Nuestra tarea es identificar con precisión cuál es la bola más pesada utilizando únicamente una balanza tradicional de dos platillos. La pregunta que debemos responder es: ¿cuántas veces, como mínimo, será necesario utilizar la balanza para encontrar la bola más pesada? Bien, para abordar correctamente este problema debemos entender primero el método que utilizaremos, conocido como el principio de ternariedad. Este principio nos indica que, dado que la balanza nos brinda exactamente tres posibles resultados cada vez que la usamos, el platillo izquierdo más pesado, el derecho más pesado, o ambos con igual peso, la mejor estrategia será dividir siempre el grupo total de bolas en tres partes lo más iguales posible. De esta manera, con cada pesada podremos reducir considerablemente el número de bolas entre las cuales podría estar la más pesada. Ahora vamos a calcular el mínimo número de pesadas necesarias. Si consideramos que cada vez que utilizamos la balanza logramos reducir el grupo de bolas a aproximadamente la tercera parte, entonces debemos preguntarnos cuántas veces debemos dividir sucesivamente las 80 bolas entre 3 hasta quedarnos finalmente con una sola bola. Para saber eso, vamos a analizar paso a paso las potencias sucesivas del número 3 hasta que igualen o superen el número 80. 3 elevado a la primera potencia es igual a 3. 3 elevado a la segunda potencia es igual a 9. 3 elevado a la tercera potencia es igual a 27. 3 elevado a la cuarta potencia es igual a 81. Observamos claramente que con 3 elevado a la cuarta potencia ya logramos cubrir un número mayor o igual a 80. Esto significa que 4 pesadas serán suficientes para encontrar la bola más pesada, si usamos correctamente el principio de ternariedad. Permítanme aclarar un poco más el procedimiento, detallando cada etapa para que lo comprendan claramente. Primero, dividiremos las 80 bolas en tres grupos, procurando que sean lo más iguales posible. Por ejemplo, podríamos formar dos grupos de 27 bolas cada uno, y un tercer grupo con las 26 bolas restantes. Colocamos en la balanza los dos grupos de 27 bolas. Aquí tenemos dos posibles situaciones. Si ambos grupos pesan exactamente lo mismo, significa que la bola más pesada está necesariamente en el tercer grupo, es decir, el que no se pesó. En cambio, si uno de los dos grupos en la balanza resulta más pesado, tendremos la certeza de que la bola buscada está allí. En este punto, repetiremos el procedimiento con el grupo identificado, dividiéndolo nuevamente en tres partes tan iguales como sea posible, y realizaremos una segunda pesada para determinar en cuál de estos nuevos grupos está la bola pesada. Continuaremos con este proceso. Una tercera pesada, dividiendo nuevamente el grupo identificado en tres partes iguales o casi iguales, y finalmente, una cuarta pesada con las últimas bolas que nos queden por evaluar. Este método, como pueden notar, asegura que en cada pesada reduzcamos la cantidad de bolas por analizar a aproximadamente un tercio, llegando finalmente con exactitud a identificar la bola buscada con solo 4 pesadas. Así, estimados estudiantes, podemos concluir formalmente que el número mínimo de pesadas requeridas para resolver este problema, utilizando una balanza de dos platillos y aplicando el principio de ternariedad, es exactamente 4. Muy bien, ahora vamos a resolver un nuevo problema para tenerlo más claro. Escuchen con atención. Tenemos un conjunto de 27 monedas que parecen iguales. Todas tienen el mismo tamaño, el mismo color y el mismo material. Sin embargo, una de ellas es más liviana que las demás. Nuestra tarea es descubrir cuál es esa moneda más liviana, utilizando solo una balanza tradicional de dos platillos. Lo que queremos saber es cuántas veces, como mínimo, debemos usar la balanza para encontrar la moneda diferente. Para resolver este problema, vamos a hacer uso del principio de ternariedad. Este principio parte de lo siguiente: cada vez que usamos la balanza, solo pueden pasar tres cosas: que el lado izquierdo pese más, que el lado derecho pese más, o que ambos lados pesen lo mismo. Como hay tres resultados posibles, eso nos permite dividir el conjunto de monedas en tres partes y así reducir el problema de manera más eficiente.
Vamos a calcular cuántas pesadas necesitamos como mínimo. Buscamos un número al que llamaremos n, que cumpla con esta condición. 3 elevado a la n debe ser igual o mayor que 27. Escucha bien lo que vamos a hacer. 3 elevado a la 1 es igual a 3. 3 elevado a la 2 es igual a 9. 3 elevado a la 3 es igual a 27. ¡Listo! Eso quiere decir que con solo 3 pesadas podemos encontrar la moneda más liviana entre 27. Muy bien, ahora vamos a resolver otro problema que también se apoya en el principio de ternariedad. Esta vez, la situación es un poco distinta, pero la lógica sigue siendo la misma. Escuchen con atención. Un joyero tiene un total de 54 piedras preciosas. Todas parecen iguales, pero se sabe que una de ellas es ligeramente más pesada que las demás. Para identificar cuál es esa piedra distinta, solo puede utilizar una balanza de 2 platillos, sin ningún otro instrumento. Y lo que queremos saber es lo siguiente: ¿cuántas veces, como mínimo, se necesita usar la balanza para encontrar con certeza la piedra más pesada? Vamos por partes. Recordemos que en cada uso de la balanza tenemos 3 posibles resultados: que el lado izquierdo sea más pesado, que el lado derecho sea más pesado, o que ambos lados estén en equilibrio. Esta característica nos permite aplicar el principio de ternariedad, que consiste en dividir el conjunto de objetos en 3 partes iguales o casi iguales, e IR descartando grupos según el resultado de cada pesada. Ahora, lo que necesitamos saber es cuántas pesadas se requieren como mínimo para poder cubrir un total de 54 piedras. Vamos a calcularlo. Buscamos el número más pequeño, al que llamaremos n, tal que 3 elevado a la n sea mayor o igual que 54. Vamos haciendo los cálculos de forma clara. 3 elevado a la 1 es igual a 3. 3 elevado a la 2 es igual a 9. 3 elevado a la 3 es igual a 27. 3 elevado a la 4 es igual a 81. Ahí está. Con 4 pesadas podemos cubrir hasta 81 piedras, lo cual es más que suficiente para nuestras 54. Ahora vamos a resolver un último problema un poco más exigente, pero igual de interesante. Aquí también aplicaremos el principio de ternariedad, así que prepárense para pensar con calma y lógica. Vamos con el enunciado. Un científico recibe una caja con 91 cápsulas. Todas son aparentemente iguales en tamaño, forma y color. Sin embargo, se sabe que una sola de ellas es ligeramente más liviana que las demás. El científico solo tiene a su disposición una balanza de 2 platillos, sin pesas adicionales, y necesita encontrar la cápsula defectuosa. Lo que queremos responder es, ¿cuál es el número mínimo de pesadas necesarias para descubrir, con total seguridad, cuál es la cápsula más liviana? Lo primero que debemos recordar es cómo funciona el principio de ternariedad. Cada vez que usamos la balanza, tenemos 3 posibles resultados. 1. Que el platillo izquierdo pese más. 2. Que el platillo derecho pese más. Y 3. Que ambos platillos estén equilibrados. Gracias a esos 3 posibles resultados, podemos dividir el conjunto de objetos en 3 partes lo más iguales posible, y eso nos permite reducir la cantidad de comparaciones necesarias en cada paso. Ahora sí, vamos a buscar cuántas pesadas mínimas se necesitan para encontrar la cápsula distinta entre 91. Vamos elevando el número 3 hasta alcanzar o superar 91. 3 elevado a la 1 es igual a 3. 3 elevado a la 2 es igual a 9. 3 elevado a la 3 es igual a 27. 3 elevado a la 4 es igual a 81. Y 3 elevado a la 5 es igual a 243. Listo. Con 5 pesadas podemos cubrir hasta 243 objetos. Y como en este problema tenemos 91 cápsulas, entonces 5 pesadas son más que suficientes.